Hola Raúl, ¿qué tal? Pues bueno, explicar que jugamos nuestro primer partido en casa, delante del Calella B, equipo al que no habíamos visto jugar todavía y que por lo tanto la expectativa la teníamos ahí de saber un poco cómo iba a ser el partido, cómo iba a jugar el equipo rival. Pero bueno, hemos empezado el partido muy serios, aguantando las embestidas iniciales del Calella, que ha intentado jugar un poquito en largo, buscando balones largos, un juego muy directo, sobre todo buscando su banda derecha, no tenía jugadores, o los dos jugadores quizá más desequilibrantes. Pero bueno, por nuestra parte conseguimos controlar muy bien el partido, sobre todo el centro del campo, comenzamos a profundizar mucho por banda, sobre todo por la banda izquierda con Mati. A partir de aquí, pues nuestro jugador Barris conseguía el primer gol, que nos daba la ventaja de forma bastante rápida y nos daba mucha más calma para llevar el tempo del partido a partir de ese momento. Conseguimos un juego muy bueno durante la primera parte, mucho compromiso de parte de todos durante esta primera mitad. Conseguimos dos goles más y fallamos hasta tres ocasiones clarísimas para irnos al descanso con un resultado bastante más abultado, una calca muy parecida a la del primer partido de liga contra Ains de Moon, donde en la primera parte nos pudimos ir con un resultado mucho mayor, pero bueno, que no acaban de materializarse esas ocasiones y al final pues no conseguimos marcar solo esos tres goles. A partir de aquí la segunda mitad comenzó bastante bien para nosotros, de nuevo con mucho control de juego, sacando las líneas a campo contrario, rompiendo líneas, rivales mediante combinación y bueno, supimos hacer esto muy bien durante los 90 minutos. Sí que es verdad que a los pocos minutos de comenzar la segunda parte al Calella le expulsan a un jugador por doble amarilla y esto hace que, bueno, que el partido se nos ponga bastante más plácido. Con un jugador nosotros empezamos a hacer un poco el carrusel de cambios, sacamos bueno, a todos los jugadores que teníamos en el banquillo bueno, importante que siguieron con el mismo compromiso, la misma actitud y bueno, así llegarían 5 goles más de ese momento hasta el final, con un juego muy bueno por parte de todos y nada, poco más que decir, con el definitivo 8-0, que lo dice todo. A destacar sobre todo pues, del partido de este sábado el compromiso de todo el equipo, el aprendizaje que están teniendo los chavales, a la nueva forma que queremos darle al juego, el hambre que tienen todos de darlo todo en el campo, las ganas de sumar, que es muy importante. Y bueno, y ahora pues a por la próxima semana que tenemos otro reto en el campo de Cerdañola, campo difícil, donde bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien y seguir sumando y bueno, sobre todo seguir con esa actitud que estamos teniendo, con esas ganas y ese hambre de seguir sumando cosas positivas a la idea que tenemos. El tiempo ya dirá dónde estaremos. Venga, hasta luego.